Buenas tardes, jóvenes. Nuevamente vamos a continuar con las inecuaciones. El día de hoy vamos a ver las inecuaciones trascendentales o trascendentes. Son inecuaciones aquellas en las que la variable aparece dentro de una función trascendental como una función trigonométrica. Seno, coseno, tangente, cotangente. Después también puede aparecer la variable dentro de un logaritmo o también la variable puede estar en un exponente. ¿Ya? Para resolver una inecuación trascendental vamos a ver cómo se despeja la variable de esos lugares. ¿Listo? Entonces vayan copiando estas definiciones. La característica principal para resolver las inecuaciones trascendentales es garantizar que exista la función trascendental. ¿Ya? Como habíamos visto que para garantizar que exista la raíz par, el interior de la raíz par tiene que ser un número positivo o cero, pero no tiene que ser negativo. Para que exista un logaritmo, por ejemplo, el interior del logaritmo tiene que ser mayor que cero. No existe logaritmo de cero y no existe logaritmo de los negativos. En el caso de las raíces pares, sí existe el raíz de cero y sí existe la raíz de los positivos. Lo único que no existe es la raíz de los negativos para la raíz par. Vayan copiando, jóvenes. Para resolver este tipo de inecuaciones, jóvenes, vamos a ver las propiedades de exponentes y logaritmos, principalmente para resolver estos dos tipos, las inecuaciones logarítmicas y las inecuaciones exponenciales. ¿Ya? Entonces, como les decía, el procedimiento es resolver las inecuaciones trascendentales aplicando los teoremas de desigualdades, los axiomas de los números reales, y también ahí tendríamos que aplicar propiedades de logaritmos, propiedades de los exponentes y propiedades de las funciones trigonométricas. Esto para despejar a la variable. ¿Ya? Vayan copiando este procedimiento. Vamos a usar todas las propiedades y axiomas de las desigualdades y de los números reales, además de propiedades específicas de los exponentes, de los logaritmos y de las funciones trigonométricas. Vayan terminando de copiar y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de estas inecuaciones trascendentales. ¿Ya? Y continuamos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una inecuación exponencial en la que la variable está en el exponente. Pero voy a dejar de proyectar esta diapositiva y les voy a mostrar en video. ¿Ya? Acá. ¿Cómo se resuelven inecuaciones exponenciales? Es decir, cuando la variable aparece en el exponente.
También tenemos una inecuación. Ya, tenemos esta inecuación. ¿Listo, jóvenes? Tenemos una inecuación exponencial. La variable está en el exponente. Ya, jóvenes, la variable está en el exponente y vamos a aplicar propiedades de los exponentes para resolver estas inecuaciones. Yo les voy a mandar una imagen con las propiedades de los exponentes. ¿Listo? Pero, a ver, un momentito. Mejor hagámoslo nomás en PowerPoint. Lo vamos a hacer en PowerPoint. Aquí. Escribimos. Aquí. Bien. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí está. Entonces, por ejemplo, jóvenes, miren, aquí vamos a resolver esta inecuación. Se trata de una inecuación donde la variable está en el exponente. La variable x figura en el exponente. Entonces vamos a resolverla. Para resolver inecuaciones exponenciales, lo que tenemos que hacer es dejar en el miembro izquierdo a la variable. Entonces, yo les voy a mostrar acá. Está nuestra ecuación. Ahí está. La voy a volver a escribir. Entonces tenemos 3 elevado a x menor o igual que 27. ¿Ya? Tenemos esa nuestra inecuación exponencial. ¿En qué consiste la resolución de este tipo de inecuaciones? Consiste en llevar el término con la variable al miembro izquierdo. En el miembro derecho vamos a tener algún número. ¿Ya? Después que hayamos hecho eso, despejamos la variable. Tenemos un solo término en el miembro izquierdo. Lo mismo ocurría cuando resolvíamos inecuaciones lineales. Los términos con la variable los llevábamos a la izquierda. Términos sin variable o términos independientes a la derecha. Cuando teníamos inecuaciones de grado superior, todos los términos los llevábamos a la izquierda y ahí factorizábamos, ¿no es cierto? Ahora, cuando tengamos las inecuaciones exponenciales, vamos a llevar todos los términos con la variable al miembro izquierdo para tener un solo término, tratar de tener un solo término, y ahí vamos a aplicar las propiedades. Ingeniero, ¿Sí? va a disculpar que lo moleste. Hay una compañera que me dice de que no le sale para marcar asistencia a su materia en Moodle, ingeniero. Y ya. Veámoslo después del ejemplo, me lo van a recordar. ¿Listo? Ya, Ahorita. bien. Gracias, va a disculpar. Gracias por comunicarme. Entonces, eh, tenemos aquí la función exponencial o la inecuación exponencial que dice 3 elevado a x menor o igual que 27. Ahora, para despejar esta variable, tenemos que aplicar logaritmos. ¿Ya? Para eso les voy a mostrar en este momento, les voy a mostrar las propiedades de los logaritmos. Esperen un momento. Entonces, les estaba diciendo acerca de las propiedades de los logaritmos y les estaba indicando que son, o refrescando lo que son los logaritmos. Los logaritmos son operaciones para obtener el valor de un exponente. Cuando tenemos un número en una base elevado a un exponente y su resultado es otro número n, entonces nosotros si tenemos el número de la base y tenemos el número resultante que está al otro lado derecho de la igualdad, podemos obtener el valor de x al aplicar logaritmo. Logaritmo en base a, en la base, la que está a la base del exponente de la variable x. Logaritmo en base a del resultado n nos va a dar el valor del exponente. ¿Ya? Entonces, hay números famosos de logaritmos. Por ejemplo, logaritmo en base 10 es cuando tenemos 10 elevado a x.
Y para hallar x aplicamos logaritmo en base 10. ¿Ya? Logaritmo en base 10 de un número es lo mismo que logaritmo. No necesitamos colocar la base porque 10 se supone que está acá. ¿Listo? Logaritmo en base e es lo que nosotros conocemos como el logaritmo natural, Ln. Ahora, las propiedades que les decía, jóvenes, las propiedades de los logaritmos son estas de acá, donde m y n son números naturales. Logaritmo en base a de una multiplicación, la multiplicación está dentro del paréntesis del logaritmo. Logaritmo en base a de una multiplicación es igual a la suma de los logaritmos. Estos vayan copiándoselo, copiense estas propiedades. Después, logaritmo en base a de una división es igual a la resta de los logaritmos con la misma base. Logaritmo en base a de m menos logaritmo en base b de m. En realidad en base a. Ya, los dos son en base a. Después, logaritmo en base a de m elevado a n es n por logaritmo en base a de m. Esta es la que vamos a usar bastante. Esta propiedad es la que se usa mucho. ¿Ya? Esta, anótensela, sobre todo, esta propiedad vamos a utilizar. ¿Listo? Logaritmo de una potencia es, tenemos logaritmo en base a de una expresión elevado a n. Entonces, ¿qué pasa? El exponente usa el logaritmo como una escalera para bajarse de esta base. El exponente se baja y se viene a multiplicar delante del logaritmo. ¿Ya? El exponente se baja y se viene aquí adelante. Entonces, vean, queda n por logaritmo en base a de la base m. ¿Listo? Cópiense este recuadro. Este es muy importante. Después tenemos logaritmo en base a de una raíz. En una raíz sabemos que es m elevado a un exponente fraccionario. El numerador del exponente es el numerito que hay acá. Si no lo vemos, es 1. 1 entre m. Entonces, ese exponente fraccionario se baja como si fuera una escalerita y se viene acá. 1 sobre n por logaritmo en base a de m. Ya, pero esta, les repito, es la que vamos a utilizar más. Cópiense esta propiedad de los logaritmos y les voy a seguir mostrando. Dicen, ¿puede mandarlo todo eso al grupo? Sí, les voy a mandar ahora. Voy a mandar. Solo que esa no es la interpretación correcta y esta no es la interpretación correcta. Entonces, esperen un momento. Lo voy a mandar con la grabación. Entonces, les dije que la más importante y que vamos a usar con bastante frecuencia es esta. Es esta de acá. Logaritmo de una potencia. Es decir, cuando tenemos una base elevada a un exponente, le aplicamos un logaritmo de esa misma base para simplificar, pero el exponente va a bajar a multiplicar al logaritmo. Esto lo vamos a usar mucho. Lo vamos a ver enseguida con sus aplicaciones. También en alguna ocasión se puede utilizar esta otra propiedad. Logaritmo en base a de una expresión n dividida entre logaritmo en base a de un número b equivale a logaritmo en base b de n. ¿Ya? Entonces, este logaritmo en base b de n puede expresarse como la división de dos logaritmos. En una logaritmos en base a de n dividido entre b. A eso se le llama cambio de base. ¿Ya? Pero de esta expresión se puede llegar a esta también. La otra que se utiliza bastante, las otras que se utilizan bastante son las siguientes. Aquí están algunos logaritmos especiales. Lo que les decía, jóvenes, no existen los logaritmos de números negativos y tampoco de cero. ¿Ya? Para cuando resolvamos inecuaciones tenemos que cumplir con estas condiciones. Para que el resultado sea un número real, no puede haber dentro de un logaritmo un número negativo y no puede haber tampoco cero.
porque el resultado de un logaritmo de 0 es menos infinito y eso no es un número real. El resultado del logaritmo de un número negativo no sabemos qué es indeterminado. ¿Listo? El logaritmo en cualquier base del 1 es siempre 0. Logaritmo en base a del mismo número es igual a 1. Esta otra es la que utilizamos bastante. También la utilizamos bastante. Fíjense, la voy a anotar en recuadro. Entonces, anótense sobre todo también esto. Se utiliza para eliminar la base de un logaritmo y junto con la propiedad de logaritmo de una potencia, hacemos que el exponente baje aquí adelante y logaritmo en base a de a se elimina y queda 1. ¿Ya? Es la forma en la que nosotros bajamos el exponente y eliminamos a la base del exponente. ¿Listo? Esta la vamos a utilizar bastante también a continuación. Después hay algunos logaritmos especiales. Hay algunos logaritmos especiales, como por ejemplo el logaritmo de infinito es infinito nada más. Y después tenemos funciones exponenciales. Ahora, cuando nosotros tengamos logaritmos y queramos eliminar el logaritmo y obtener solo la variable x, elevamos el logaritmo, todo el logaritmo, lo elevamos a la base del logaritmo. Eso nos va a hacer que desaparezca. ¿Listo? El 10 es el antilogaritmo del logaritmo en base 10. Desaparece y nos queda solo lo que está dentro del logaritmo. El número e es el antilogaritmo del logaritmo neperiano o logaritmo en base e. Se va el logaritmo con e y nos queda solamente x. ¿Ya? Entonces también necesitamos para resolver las inecuaciones exponenciales, vamos a tener que conocer estas dos. ¿Ya? Anótense estas dos también, las vamos a utilizar a continuación. Cópiensela, voy a poner pausa un momento mientras terminen de copiar. Y jóvenes, lo que podemos observar aquí es una inecuación exponencial donde la variable está en un exponente. ¿Ya? Para resolver la inecuación tenemos que despejar el valor de x. Para eso nosotros tenemos que aplicar las propiedades de los exponentes y las propiedades de los logaritmos. Aquí, por ejemplo, logaritmo en base a de m a la n, voy a escribir logaritmos en base a logaritmo en base a de m elevado a la n es igual a n por el logaritmo en base a de n. Estas propiedades necesito que se las conozcan, ¿ya? Esa primera propiedad, jóvenes, nos ayuda mucho a despejar funciones exponenciales. Ahorita les voy a explicar a qué se asemeja. Se utiliza bastante esta propiedad de acá. Esta propiedad de acá. Esa propiedad. ¿Ya? Miren aquí. Cuando tenemos logaritmo en base a de un número, eso es 1. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Fijémonos. Fijémonos. Si tenemos el logaritmo de una base de un número, del mismo número, el resultado es 1. Por ejemplo, sabemos que el logaritmo nada más que no dice nada, es logaritmo en base 10. Logaritmo de 10 es 1. Si no dice nada aquí, se supone que es logaritmo en base 10. ¿Ya? Logaritmo en base 10 de 10 es lo mismo que logaritmo de 10 nada más, y eso es 1. ¿Ya? Se sobreentiende, si no dice en qué base está este logaritmo, se supone que es logaritmo en base 10. ¿Ya? Después tenemos otro logaritmo especial, el logaritmo
en base a ver, el logaritmo natural, o el logaritmo en base de es lo mismo que el logaritmo natural de natural de- y eso también vale 1, ¿ya? Logaritmo en base es lo mismo que logaritmo natural. Logaritmo en base de es 1, por lo tanto, el logaritmo natural de es 1. Pongo paréntesis para que se den cuenta de que estoy hablando. ¿Ya? Y aquí también, logaritmo en base 10 de 10 vale 1 también. ¿Listo, jóvenes? Estos dos son aplicaciones de esta propiedad. Logaritmo en una base de un número, de ese mismo número, de esa misma base, vale siempre 1. Esta propiedad combinada con esta otra propiedad nos ayudan a resolver inecuaciones exponenciales, también nos ayudan a resolver funciones exponenciales y también los vamos a utilizar más adelante para límites, derivadas, porque es la forma en la que se resuelven este tipo de funciones, de ecuaciones o de inecuaciones. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un número elevado a x. ¿Ya? Para que este número baje, tendríamos que aplicarle logaritmo. Miren, tenemos ahorita m elevado a n. M elevado a un número, ¿verdad? Para despejar x tendríamos que bajarlo. Para que baje se utiliza el logaritmo que nos sirve como una escalerita. Entonces, tenemos que aplicar a ambos miembros logaritmo. Logaritmo a ambos miembros. Pero tiene que ser un logaritmo en esta misma base. ¿Ya? Tenemos que hacer dos cosas. Pensar que al aplicar logaritmo a ambos miembros, este x va a venirse aquí adelante de logaritmo. ¿No es cierto? Va a bajar. Lo va a usar al logaritmo como una escalerita. Pensemos que x está como en un segundo piso o en un tercer piso. Aquí nos dice que la base es 3. Por lo tanto, pensamos que está en un tercer piso. Para que x baje necesitamos una escalera. ¿Y una escalera de cuántos pisos vamos a necesitar para que baje, jóvenes? A ver, De 3. de 3 pisos. Entonces, la escalera que necesitamos es una escalera, es decir, un logaritmo en base 3. ¿Ya? Y ahorita les explico por qué. Porque un logaritmo en una base de esa misma base siempre es 1. Entonces, miren, aquí vamos a necesitar un logaritmo de base 3. ¿Ya? Están los logaritmos. Aquí, logaritmo en base 3. Logaritmo en base 3 a ambos miembros. ¿Listo, jóvenes? Ya está. Esa es nuestra obra. Vamos a aplicar logaritmo en base 3 a ambos miembros de esta inecuación. ¿Listo? Entonces, copiamos a ambos lados de la inecuación. Copiamos logaritmo en esta base. Ahí está. En el miembro izquierdo y en el miembro derecho de la desigualdad colocamos un ¿ya? Logaritmo en base 3 a ambos miembros. Aquí en el izquierdo tenemos 3 elevado a x. 3 elevado a x. Y en el miembro derecho teníamos 27. Tenemos 27. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ¿qué ocurre? Hemos dicho, la variable x está aquí arriba. Para despejarla, tendría que estar abajo. ¿Cómo la bajamos? Con una escalera. ¿Cuál es la escalera para bajar? Es un logaritmo. ¿De cuántos pisos? Aquí está la base 3. X está con un tercer piso, entonces necesitamos una escalera en base 3. ¿Ya? ¿Por qué en base 3? Porque ahorita van a ver, cuando baje la variable. Apliquemos esta primera propiedad, logaritmo de una potencia. Tenemos logaritmo en base 3 de 3 elevado a x. Logaritmo en una base de un número elevado a un exponente. Eso es igual a que el exponente baja, es como si se bajara con escaleritas, baja, queda todo lo demás igualito, logaritmo en base a de n. Lo único que va a hacer esta x es bajarse.
se va a bajar adelante a multiplicar. Entonces observemos cómo va a quedar. ¿Listo, jóvenes? Vamos a observar y va a quedar de esta forma. Voy a agrandar un poco el tamaño. Estamos viendo la forma de resolver inecuaciones. En este caso es una inecuación exponencial porque la variable está en el exponente. Entonces, miren, el exponente x baja, les dije, ahí nos queda 3. La x se va bajando por la escalera del logaritmo, se queda adelante como x. Nada más. ¿Ya? Se quedó ahí como x. La x se bajó y quedó multiplicando ahí adelante. ¿Listo? Esta x se bajó y se vino ahí adelante a multiplicar. ¿Ya? Se bajó. Ahora fíjense, logaritmo en una base de la misma base que es esto. Esto resultó por aplicando propiedad del logaritmo, ¿cierto? Aplicando propiedad de aplicando la propiedad del logaritmo de una potencia que está aquí a un costado. ¿Ya? Esta propiedad que nos dice, jóvenes, si tenemos un exponente o una potencia y queremos bajarla a la potencia puede bajarse delante del logaritmo. Pero aquí no sabíamos que había logaritmo. Decimos, si queremos bajarla a esta variable del exponente para poder despejarla, aplicamos logaritmo. Ese logaritmo va a servir como una escalerita para que esta x baje. ¿Y de cuántos pisos tendría que ser la escalera? Mejor si es una escalera de 3 pisos directamente. Entonces, logaritmo en base 3 de 3 y por ahí se bajó la x. Esta x se bajó porque se aplicó esta propiedad del logaritmo de una potencia. Esa propiedad es esta de acá. Esa propiedad se llama logaritmo de una potencia. La potencia se baja y se pone a multiplicar aquí adelante. ¿Ya? Esa propiedad la han entendido, jóvenes. ¿Han entendido la propiedad esa? En primer lugar, estamos poniendo logaritmo para que la x baje. Pero no podemos ponerle logaritmo solo a un lado. Le tenemos que poner el logaritmo a los dos lados de la ecuación para que esta no varíe. Ahora, como hemos puesto logaritmo, tiene que ser del mismo número que está en la base debajo de la cual está x. Eso es muy importante, joven. ¿Listo? Es muy importante. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a aplicar ahora esta segunda propiedad. Logaritmo en base a de la misma base. Logaritmo en una base de la misma base siempre vale 1. Entonces, fíjense, logaritmo en base 3 de 3 nos va a dar como resultado 1. ¿Ya? Eso es 1. Aquí yo voy a escribir a un costadito 1. Logaritmo en base 3 de 3 es 1. ¿Ya está, jóvenes? Entonces, ahí estamos aplicando la otra propiedad. Nos quedaría x por 1, imaginariamente está el 1, x por 1 menor o igual que la expresión del lado derecho. ¿Ya? Miren cómo lo del lado izquierdo se redujo y ya tenemos prácticamente a x despejado. ¿Listo? Este 1 es ese 1 de color rojo que está aquí arriba. ¿Listo? Ahí está logaritmo de la misma base. Entonces, esta es la propiedad logaritmo de la misma base. ¿Ya? Logaritmo de la misma base siempre da como resultado 1. Logaritmo en base 3 de 3 es 1. Logaritmo en base 10 de 10 es 1. Logaritmo en base e de e es siempre 1. ¿Ya? Entonces,
esa expresión se ha reducido bastante. Se ha reducido bastante. X por 1 es simplemente X. Nos queda esta cantidad así. Nos queda esa cantidad de esta forma. Nos queda X. X menor o igual que el logaritmo en base 3 de 27. Y este sería el resultado. Pero aquí jóvenes, también podríamos tratar nosotros de expresar 27. ¿Podríamos expresarlo como 3 elevado a algún número, jóvenes? ¿Alguien puede decirme? Si 27 podríamos expresarlo como Sí. 3 elevado a algún 3 número. 3 a la 3. 3 a la 3. 3 elevado al cubo. Porque 3 al cuadrado es 9. 3 por 3 es 9. Pero si multiplicamos 9 por 3 una vez más, se vuelve 27. 3 al cubo es 27. Entonces, jóvenes, miren, acá tenemos casualmente también logaritmo en base 3 de 3. Aplicamos esta misma propiedad del logaritmo de una potencia y el 3 puede bajarse adelante. Apliquémoslo, jóvenes. Apliquémoslo y nos quedaría de esta manera. El 3 se vino acá. Está multiplicando al logaritmo. ¿Ya? Ahora, miren, logaritmo en base 3 de 3. Y hemos dicho que es 1. Eso se va y al final, miren qué sencillita quedó la inecuación. X menor o igual, perdón, X menor o igual que 3. X menor o igual que 3. Listo. Así de sencilla la inecuación. ¿Qué hemos hecho? Hemos bajado el exponente, para ello lo hemos hecho por pasos. Hemos aplicado logaritmo a ambos lados, pero ¿de qué base? En la base debajo de la cual está, o que está debajo de X. Logaritmo en base 3 a ambos miembros. Ese logaritmo en base 3 nos ha servido como escalerita o como gradas para que X se baje adelante. Hemos utilizado logaritmo en base 3 para que logaritmo en base 3 de 3 se elimine, se vuelva 1. 1 por X es 1 nada más. ¿Ya? Y al lado derecho hemos dicho, pero este 27 parece que es múltiplo de 3. Puede ser 3 al cuadrado, o 3 al cubo, o 3 a la cuarta. Y sabemos que 27 es 9 por 3, es decir, 3 por 3 por 3, es 3 al cubo. Y ahí hemos aplicado nuevamente la propiedad, aquí, voy a poner propiedad de logaritmo de potencia. ¿Listo? Es decir, el exponente baja delante del logaritmo y aquí estamos aplicando logaritmo de la base. ¿Qué significa? Logaritmo en base 3 de 3 es 1 y listo. Ahí terminó. Ahora, ya estará resuelta nuestra inecuación, ya saben. En el examen va a valer una pregunta, por ejemplo, 30 puntos. 10 puntos, hallar así el resultado de la inecuación. Otros 10 puntos, ¿cuál será? Jóvenes, ¿recuerdan? ¿En qué más tendremos 10 puntos? La gráfica representa en la... Si hacen bien la gráfica son 10 puntos más. Entonces, vale la pena que grafiquen bien. Hasta esta parte la han visto fácil o difícil para resolver inecuaciones exponenciales, jóvenes. Sean sinceros. Aquí está el 0, ahí el 0. Y aquí a un costadito está el 3. Aquí está el 3, levanto el letrero del 3, le pongo color rojo, un poco más gruesito. Y también le pongo el letrerito arriba, ¿no es cierto? Ahí está. No lo pinto. ¿Lo pinto o no lo pinto, jóvenes? ¿Se pinta o no? Sí, Sí, ¿Por qué lo pinto? porque porque menor o menor o igual. igual. ¿Por qué? Jóvenes, a ver, díganme. Menor o igual. Porque dice menor o igual. Perfecto. Solo por eso lo pinto.
Entonces aquí está el 3. ¿Ya? Ahí está el número 3. Ahora, ¿cómo represento, jóvenes? ¿Cómo represento? Para ¿Cómo? la izquierda, ¿Por qué a la izquierda, jóvenes? porque es menor. Nos dice, ¿qué nos dice el resultado? X es todo número menor o igual que 3. ¿Hacia qué lado están los menores que 3? Izquierda. Hacia la Izquierda. izquierda. ¿No? Hacia la izquierda. Entonces, ¿hasta dónde me voy? ¿Hasta el 0 o hasta dónde, jóvenes? Infinito. Menos infinito. ¿Me voy solo hasta ahí? El cero. ¿Solo hasta el 0, jóvenes? Infinito. No, pues hasta el infinito, tienen razón. ¿Lo ve? Entonces, todos los números menores que 3 están a la izquierda hasta el menos infinito. Yo le voy a poner ahí el formato de relleno que sea con textura. Con esta trampa. Ahí está. Entonces, eso viene desde menos infinito, ¿cierto? Entonces, desde menos infinito hasta 3. 10 puntos para hacerlo hasta acá. 10 puntos por el gráfico. Y le ponen aquí intervalo solución. ¿Ya? Le ponen intervalo solución al gráfico. Y 10 puntos más si lo escriben el resultado. ¿Cómo vamos a escribir el resultado, jóvenes? Intervalo solución cuando X pertenece a corchete abierto, menos infinito, coma 3 cerrado. Desde menos infinito hasta el 3. Lo incluye al 3, dice cerrado la compañera. ¿Y el infinito lo incluyo o no lo incluyo? Porque aquí dice menor o igual. No se incluye a los infinitos. Jamás incluye. 10 puntos y 10 puntos. Terminen de copiar, jóvenes. Vayan copiando. Vamos a resolver esta inecuación exponencial. Lo primero que tenemos que hacer es identificarla. La variable está en el exponente, entonces se llama inecuación exponencial. ¿Cómo la resolvemos? Tratamos de tener un solo término en el lado izquierdo que tenga la variable y en el lado derecho un solo término independiente. Después de ello, aplicamos logaritmo a ambos miembros. Aplicamos logaritmo para poder bajar el exponente. Todo ese exponente lo vamos a bajar. ¿Ya, jóvenes? Entonces, para que baje tenemos que ponerle una escalera y la escalera es el logaritmo. Entonces, a ambos miembros tenemos que aplicarles el mismo logaritmo. ¿Qué logaritmo le podríamos aplicar? ¿Qué logaritmo podríamos aplicarle, jóvenes? ¿Logaritmo en qué base? A ambos miembros, logaritmo en qué base, jóvenes. De exponente. A ver, aquí vemos, hagamos una analogía. ¿En qué piso más o menos creen que está el exponente? El 2. Entonces necesitamos una escalera de 2 pisos. Necesitamos logaritmo en base 2. ¿Ya? Si este numerito sobre el cual está el exponente que queremos bajar es 2, le ponemos logaritmo en base 2. ¿Ya? A ambos miembros le aplicamos logaritmo en base 2. Está logaritmo en base 2 mayor o igual que logaritmo en base 2. ¿Listo? Todo lo del miembro izquierdo, todo esto lo colocamos dentro del primer logaritmo. Todo esto lo colocamos dentro del primer logaritmo. ¿Quiere copiar? Ya. Y 64 lo colocamos dentro del segundo logaritmo. ¿Listo? Ahora sí. ¿Qué podemos hacer ahora, jóvenes? ¿O no podemos hacer nada? Ingeniero, un ratingo antes que siga avanzando. ¿Sí? ¿Por qué puso logaritmo sub 2? Porque el exponente está elevado con base 2.
el exponente está como en un segundo piso. ¿Recuerdan hace un momento? El exponente estaba con base 3, estaba como en un tercer piso y para bajarlo hemos usado una escalera de base 3, de 3 pisos. Ahora tenemos la base 2. Tenemos que bajarlo a este exponente donde está nuestra variable, pero está como en un segundo piso, entonces tenemos que aplicar una escalera de 2 pisos, un logaritmo de base 2. Se aplica a ambos miembros ese logaritmo en base 2. ¿Listo? Por eso. ¿Está entendido? Eso es porque en el siguiente paso vamos a aplicar esta propiedad. Logaritmo en base A de A es 1. Logaritmo de la misma base es 1. Entonces, siempre tenemos que aplicar el logaritmo de esa base para que se simplifique, para que se vuelva 1. ¿Ya? Entonces aquí les voy a decir aplicando propiedad del logaritmo de exponente. Tenemos lo siguiente. El exponente va a bajar. Vamos a copiar. Vamos a copiar aquí. Vamos a copiar y el exponente baja. Es como si bajara las gradas utilizando ese logaritmo. Todo ese exponente bajo. Todo ese exponente bajo y aquí simplemente nos quedó 2. Listo. ¿Ya? Entonces, quedó logaritmo en base 2 de 2. ¿Para qué hice eso? ¿Para qué hice eso? Para que apliquemos esta propiedad de logaritmo de la misma base. ¿Ya? Aquí, aplicando propiedad del logaritmo de la misma base. Aplicando esa propiedad, miren, logaritmo en base 2 de 2, queda 1. Queda 1. ¿Ya? Por eso, si aquí es 2 la base, tenemos que aplicar logaritmo en base 2. Si es 3 la base, tenemos que aplicar logaritmo en base 3. Si es 5 la base donde está la variable, tenemos que aplicar logaritmo en base 5. Si es 87 la base sobre la cual está el exponente, tenemos que aplicar logaritmo en base 87. ¿Ya? Entonces siempre aplicamos logaritmo en la base que tenemos ahí. ¿Para qué? Para que se simplifique el logaritmo de la misma base. ¿Listo? Y nos quedaría esta expresión. Nos quedaría esta expresión, solo que el logaritmo en base 2 de 2 es 1. Logaritmo en base 2 de 2 es 1. Ay, está peor cada vez. Solamente me queda esto. Tarda mucho en pegar. Ahí está. Ya. Entonces en el lado izquierdo quedó 3x menos 8 mayor o igual que el logaritmo en base 2 de 64. Ahora, nos podemos fijar acá o acá también. El 64, ¿no será algún 2 elevado a un exponente? A ver, ¿ustedes qué opinan, jóvenes? Para aplicar la misma propiedad del logaritmo de la misma base. Sí, es 2 a la 6. 2 a la sexta, ¿están seguros? A ver, 2 por 2 ya van 2 veces, que multiplicamos da 4. Por 2, 8, hasta ahí son 2 al cubo. Por 2 son 16. Por 2 son 32 y por 2 son 64. Efectivamente es 2 elevado a la sexta. ¿Ya? Entonces, este 6 también puede bajar. Puede bajar ese 6. Puede bajar ese 6 y aquí lo escribo como simplemente 2. Y el 6 ya saben que baja y se viene a colocar aquí adelante. Se viene ahí adelante a multiplicar al logaritmo en base 2 de 2.
¿Recuerdan? Aquí podemos aplicar también la propiedad del logaritmo de un exponente. El 6 se baja por la gradita, se baja y se pone adelante. Ahora, logaritmo en base 2 de 2, lo volvemos a simplificar y nos queda esta expresión. (3x menos 8 mayor o igual que 6). ¿Ya estará resuelta esa inecuación, jóvenes, o no? No, ¿Sigue siendo una inecuación exponencial? no creo que es una lineal. Efectivamente es una inecuación lineal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos fijamos qué grado tiene esa variable. Tiene grado 1. Entonces es una inecuación lineal. ¿Ya? Se convirtió en una inecuación lineal. Cuando lo ¿Cuándo va a ser el video de esta cuando lo clase? bajamos del exponente se quedó como una inecuación lineal. ¿Cómo se resuelve una inecuación lineal, jóvenes? Dicen, ¿Cómo se ¿cuándo va a la, ser el video de esta clase? cómo se la resuelve? Hay que despejar X. Hay que despejar X. ¿Cómo? Paso todos los términos independientes al otro lado y saco el valor de X. ¿Ya? ¿A qué lado pasan los términos Al derecho, independientes? ¿A qué al lado derecho. pasan los términos con la variable? O sea, primero en la izquierda quedan los términos que tengan X. A la derecha, luego del mayor o igual van los independientes y se realizan las sumas u operaciones que tengan que hacerse para despejar X. Perfecto. Entonces, este menos 8 se tiene que ir a la derecha. ¿Cómo se va a ir a la derecha? Porque le vamos a dar una orden que pase al otro lado a sumar, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría este menos 8 pasa al otro lado a sumar como más 8. Y nos quedaría así. 6 más 8, jóvenes, ¿cuánto es? Dicen, ¿cuándo va a ser el video de esta clase? 14. 14. Y luego para que esté despejada, jóvenes, ¿qué hay que hacer para despejar? El 3 pasa a dividir el 14. Hay que dividir entre 3 y quedaría de la siguiente forma. X es igual a 14 tercios. ¿Listo? Ya hemos resuelto. Ya saben, hasta aquí 10 puntos. Los otros 10 puntos son por graficar. Entonces representamos, me voy a copiar de la otra. Aquí está. Ahí está mi recta de los reales. 14 tercios está entre el 4 y el 5. Es 4,33 más o menos, 14 tercios. Entonces yo lo voy a representar. Aquí está el 0. El 0 está ahí. Y el 14 tercios está más o menos por acá. Ahí está. Le pongo el letrero. Ingeniero, ¿no se podría simplificar? Ah, no. Si gustan, No, pueden no se puede. simplificar. Les va a salir aproximadamente Sí, perdón. 4,33. Lo Sí, pueden sí. dejar así, pero les pueden ustedes decir que es aproximadamente 4,33. 14 O sea, se puede hacer el punto, o sea, calculando, digamos, no exactamente en este tipo de gráficos, ¿no ves? Sí, sí. Ah, ya, porque si no iba a ser largo. Ya. Más o menos 4,33. Voy a poner el término de más o menos. El término de más o menos igual, aquí está, más o menos igual a 4,33. ¿Listo? Ese es 14 tercios.
Más o menos. Yo en el examen, si me preguntan, ingeniero, ¿cuánto es 14 tercios? Yo les digo, es aproximadamente 4,33. ¿Listo? Ahí está. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Hacia qué lado pintamos? ¿Cuál pintamos? ¿Hacemos la prueba? ¿No hacemos la prueba? ¿Qué hacemos, jóvenes? Se pinta. ¿Hacia qué lado pintamos? ¿Qué pintamos? Ahí está el primero. Lado derecho. Porque dice mayor o igual que 14 tercios. Este circulito lo hemos dejado pintado y también tenemos que pintar hacia la derecha. ¿Hasta dónde? Infinito. ¿Hasta dónde pintamos, jóvenes? Hasta el infinito, ¿no es cierto? Y escribimos la solución. Escribimos el intervalo, soluciones, dos puntos, todo número x. Escribir. Es todo número x que pertenece. ¿Desde dónde? Desde 14 tercios. ¿Hasta cuánto? Hasta infinito. ¿Incluye al infinito? No, Pero si aquí dice mayor o igual, infinito no se incluye. nunca se incluye, por lo tanto el corchete le da la espalda. ¿Incluye al 14 tercios, jóvenes? Sí. Está pintado. ¿Por qué está pintado? Porque aquí dice mayor o igual, por lo tanto el corchete lo encierra al 14 tercios. ¿Listo, jóvenes? Entonces así quedaría la respuesta final. 10 puntos por hacer hasta acá, 10 puntos por graficar bien, que aquí diga conjunto de los, o recta de los números reales. Tiene que decir esa información, si no, no está bien. Tiene que decir así, recta de los números reales. También tiene que decirnos que se define hasta el infinito. Ingeniero, Dicen, ¿puede volver? Perdón. Es decir, que se viene hasta aquí, hasta el infinito. Y ahí está completo. Sí, jóvenes, ¿qué duda tienen? ¿Qué duda o consulta? Yo una pregunta. ¿Se puede aplicar la propiedad del logaritmo de exponente a los dos lados al mismo tiempo? ¿En la misma base? Derecha, izquierda, me refiero, ahí se aplicó, ¿no ves? Ah, claro. ¿Esta? Ajá, esa podría serla en paralelo a la primera. Exacto, aquí en lugar de 64, si se dieron cuenta, ya podían ponerlo como base 2. En cuanto Ya. dijimos logaritmo en base 2 a ambos miembros, este 64 podríamos haber dicho más eficientemente. Veamos si el 64 es un número 2 elevado a una potencia. Entonces lo mejor, lo más recomendable era hacerlo acá. Recién por aquí nos dimos cuenta y recién hicimos, ¿no es cierto? Pero lo mejor hubiera sido hacer aquí para que vayan al mismo par. ¿Ya? ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Dicen, ¿podría volver a explicar la parte de que dijo aplicando propiedades del logaritmo de exponente y donde dice aplicando propiedades del logaritmo de la misma base, esa partecita? Ya. Entonces, miren, aquí, para resolver una inecuación exponencial o una ecuación exponencial, en el futuro, cuando ustedes tengan igualdades y la variable está en el exponente y quieran resolver, aplican el mismo procedimiento. Al final les va a salir un resultado que va a decir igual, ¿ya? Pero esto que estamos aprendiendo les sirve para resolver ecuaciones e inecuaciones. Entonces, si la variable está aquí arriba y queremos despejarla, ¿cómo se despeja? Para despejar una ecuación exponencial o una inecuación exponencial, se utiliza la función inversa. La función inversa de una exponencial es un logaritmo. Y aplicamos logaritmo en la misma base sobre la cual está el exponente que queremos bajar. ¿Ya? Entonces, como es logaritmo
Como la base es 2, vamos a aplicar logaritmo en base 2. Para que no cambie la dirección de la desigualdad, el logaritmo en base 2 se aplica a los dos lados de la desigualdad. ¿Ya? Ahora, ¿para qué hemos hecho eso? Primero, para bajar este exponente. Este exponente baja como si fueran unas escaleras o unas gradas, se baja gracias al logaritmo y se pone aquí adelante. Y queda el logaritmo en base 2 de esta base. Hemos escogido a propósito esta misma base, logaritmo en base 2 de esta base, para que se elimine. Porque logaritmo de la misma base siempre es 1. ¿Ya? Logaritmo de la misma base siempre es 1. Y aquí en la derecha, pero el 64 parece que también es un número 2 elevado a una potencia. Hemos hecho la prueba y salió 2 elevado a la sexta. Entonces, logaritmo en base 2 de 2 a la 6. El 6 primero lo bajamos. Aquí está, ya se bajó como una gradita. Y luego eliminamos. Logaritmo en base 2 de 2 es 1 también. Y luego nos queda una inecuación lineal y resolvemos normal como si fuera una inecuación lineal. ¿Ya, jóvenes? Vayan copiando y enseguida hacemos más ejercicios para practicar para el día del examen del día miércoles, el día sábado a las 7 de la noche, ¿verdad? Entonces vayan copiando y ahorita continuamos, jóvenes. De esta parte de inecuaciones trascendentes vamos a practicar las inecuaciones exponenciales que hemos visto ahorita y las inecuaciones logarítmicas que vamos a ver a continuación. Entonces los van a resolver para el día sábado y sus dudas las vemos el sábado, ¿ya? Veamos ahora el método para resolver inecuaciones logarítmicas. Ahí sí es necesario hallar un intervalo condición, ¿ya? Un intervalo condición y luego el intervalo solución definitivo y luego, luego de hacer la intersección, ¿no es cierto? La solución expresada como condición, jóvenes, significa una desigualdad, x mayor o igual que 5, x menor que 7, algo así. Eso significa expresar la solución como condición. Llegar hasta ahí, ya saben, vale 10 puntos. Representar gráficamente vale 10 puntos. Y escribir en lenguaje de logaritmos vale los últimos 10 puntitos. Ya, jóvenes, entonces, perdón, en lenguaje de conjuntos vale los últimos 10 puntos. Para el caso de las inecuaciones logarítmicas, además de resolver la inecuación, hay que garantizar que existe el logaritmo. Ahorita vamos a ver. Listo, les voy a proyectar, voy a dejar de compartir esta pantalla, pongan atención o saquenle captura y ahorita vemos inecuaciones logarítmicas, ¿ya? Dejo de compartir, ahora comparto este video. Está muy mal la conexión de internet desde la lluvia de anoche. Torrencial fue acá en Yacuiba. A ver, ya está. Se van a copiar el procedimiento, jóvenes. Es muy parecido al de las inecuaciones algebraicas con exponente fraccionario. Lo primero que hay que hacer es hallar un intervalo condición para garantizar que exista el logaritmo. ¿Ya? Tenemos que garantizar que existe el logaritmo. Entonces se van a copiar este procedimiento que está proyectándose acá en el video. Se lo van a copiar, jóvenes. En el caso de las inecuaciones logarítmicas, las reconocemos porque la variable se encuentra dentro de el... Ya. Entonces, ¿cómo reconocemos? Porque la variable está dentro de un logaritmo, es decir, después del logaritmo hay un paréntesis y ahí aparece la variable.
porque dice que la variable está dentro de un logaritmo. ¿Listo? La primera condición para que exista un logaritmo es que el interior del logaritmo solo puede ser positivo. No existe logaritmo de cero, no existe logaritmo de negativos. Ya saben, logaritmo de negativos es indeterminado, no tenemos ninguna idea de qué será eso. Logaritmo de cero es menos infinito, no es un número real. Entonces, como estamos estudiando números reales en ecuaciones, para que exista el logaritmo tiene que ser el interior mayor que cero. Entonces vamos a resolver siguiendo estos pasos. Lo primero, encontrar el intervalo condición para que exista el logaritmo, es decir, el interior del logaritmo, donde está la variable, lo igualamos a mayor que cero. Despejamos y ese es el resultado del intervalo condición. Después resolvemos todo el logaritmo y nos va a salir un intervalo solución. Hacemos la intersección entre esos dos y va a ser el resultado definitivo o final. ¿Ya? Entonces, cópiense este procedimiento cortito, por favor, jóvenes. Y aquí está un detalle, un desglose de este primer paso. Cópienselo, por favor, jóvenes. Yo voy a poner pausa un minutito. Recuerdan, para resolver inecuaciones exponenciales y logarítmicas, es decir, inecuaciones trascendentales, se aplican las propiedades de los números reales, de las inecuaciones. Además, lo que hemos aprendido para resolver inecuaciones lineales de grado superior, algebraicas. En general, para resolver una inecuación hay que tratar de llevar a la variable al miembro izquierdo. Entonces el logaritmo tiene que estar en el miembro izquierdo y tratar de dejar los términos independientes en el lado derecho. ¿Ya? Vamos a resolver esta inecuación. Vamos a resolver esta inecuación. Les voy a mostrar enseguida. Entonces, les voy a mostrar y vamos a ver ahí la aplicación. ¿Ya? Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a resolver. Para resolver esta inecuación, lo primero que nos fijamos es que se trata de una inecuación logarítmica. Es una inecuación logarítmica. Entonces tenemos que tener tres pasos. Paso 1 es hallar intervalo condición para que exista el logaritmo, dentro del cual está la variable. ¿Ya? El paso 2 es resolver la inecuación logarítmica. Inecuación logarítmica. Y el paso 3 es hallar la solución definitiva. Intersección de 1 y 2. ¿Ya? Del intervalo condición y de la solución que hayamos hallado. ¿Listo? Entonces, procedamos a resolver. Aquí tenemos los pasos. Este primer paso lo pondré con rojo. Este paso 2, que todavía no hemos llegado, lo pondré con rojo. Y este paso 3, que tampoco hemos llegado ahí, lo pondré con rojo. Ya. Hallar el intervalo condición para que exista el logaritmo significa que el interior del logaritmo lo tenemos que igualar a mayor que 0. ¿Listo? Igualar interior del logaritmo donde está la variable a mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. ¿Listo? ¿Eso qué significa? El interior de ese logaritmo lo igualamos a mayor o igual que, solo a mayor que 0. ¿Saben por qué? Porque no existe el logaritmo de igual a 0. Entonces, el interior del logaritmo, para que exista el logaritmo, solo puede ser positivo, solo puede ser mayor que 0. ¿Listo?
No puede ser negativo, no puede ser cero, por lo tanto el interior del logaritmo tenemos que igualarlo a mayor que cero. Estamos ahorita hallando este intervalo condición. Lo siguiente que hacemos, jóvenes, es despejar la variable. Vemos que esta es una inecuación. ¿De qué tipo, jóvenes? ¿Lineal? Lineal. 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 ¿Cómo la resolvemos una inecuación lineal, jóvenes? Se pasa Sale el valor de aquí. ¿Qué hacemos? A ver, ordenen sus ideas. ¿Qué hay que hacer primero, jóvenes? Se tiene que hallar el valor de X. Para eso se pasan todos los términos independientes ¿A al dónde? lado derecho Ya. y se realizan las operaciones que se tengan que realizar, suma, división, lo que haya para sacar el valor de X. Entonces, esta es una inecuación lineal. Lo primero que hay que hacer es transponer términos. Los términos independientes a la derecha, entonces en ambos miembros sumamos 7, o lo que ustedes conocen como ese 7 pasa al lado derecho a sumar. ¿No es cierto? Ese 7 pasa al lado derecho a sumar. Aquí se volvería 7. ¿Ya? Ahí se vuelve 5x mayor que 7. Después, miren, después, ¿qué más tenemos que hacer? Hay un solo término con variable en el lado izquierdo. ¿Qué más hay que hacer ahora? El 5 pasa a dividir al 7. Exacto, entonces ambos miembros tenemos que dividir entre 5. ¿Es positivo o negativo el que pasa a dividir, jóvenes? Positivo. 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 ¿Cambia la dirección de la desigualdad o no? No. Ya. A ver, vamos. Ya. Habíamos dicho, este menos 7 pasó al lado derecho como 7. Como 7. Aquí está. El 5 pasa a dividir. Pasa a dividir. Ahí está. Y no se movió la dirección de la desigualdad porque el que pasó a dividir es positivo. Lo siguiente que tenemos que hacer es graficar o representar la recta de los números reales. Entonces acá la representamos a la recta de los reales con color rojo. Y yo voy a decir, esta es la recta de los números reales. Ya está. Lo siguiente, el 7 quintos. 7 quintos es aproximadamente, se los voy a escribir, 7 quintos es aproximadamente igual a 1,4. ¿Listo? Es aproximadamente 1, no, es exactamente 1,4. ¿Listo? 7 quintos es exactamente 1,4. ¿Ya? Entonces ubicamos dónde está ese punto, dónde está el 1,4 y lo representamos en la recta de los reales. Aquí está el 0, ahí está el 0 y el 1,4 o 7 quintos va a estar por acá. ¿Lo vamos a pintar o no, jóvenes? ¿Lo vamos a pintar o no? ¿Sí? No. No. ¿Por qué? Eh, Ah, porque solo es mayor. Y, bueno, porque es mayor. Pero aquí dice mayor o igual que 3.
Pero esa no es no estamos resolviendo, no es el intervalo condición ese, y todo intervalo condición siempre va a ser mayor y Exacto, positivo. exacto. Esa es la respuesta correcta. Ya, esa es la respuesta correcta. Ahorita no estamos resolviendo toda la inecuación. No estamos resolviendo esta que dice mayor o igual que 3. Estamos resolviendo esta condición que dice mayor que 0. Entonces no pintamos. ¿Qué dice? X es todo número mayor que 7 quintos. ¿Hacia qué lado pintaríamos, jóvenes? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha, jóvenes? ¿Es hacia la derecha? Hacia ese lado están los mayores que 7 quintos. Entonces, hacia la derecha hasta el infinito. ¿Listo? Hacia la derecha hasta infinito. Aquí ya tengo que escribir. Ahí está. Ya está. Entonces, así es el lado. Eso es el intervalo condición que escribiríamos así. Intervalo condición es todo número X que pertenece de dónde a dónde. X que pertenece desde dónde hasta dónde. 1.4 7 quintos hasta infinito. Infinito. hasta el infinito. Si incluye al 7 quintos, No, entonces el 7 le da la espalda al 7 quintos. Incluye al infinito, no. por 7 le da la espalda al infinito. Y está. Este lo voy a escribir con azul para no confundirnos, es el intervalo condición. ¿Listo? Hasta ahí solo hemos hecho para que exista el logaritmo. Solo para estos valores, para los mayores de 7 quintos, va a existir el logaritmo. Cualquier otro número que está antes o menor a 7 quintos, al reemplazarlo aquí nos va a dar un resultado que sea 0 o que sea negativo. Para esos números no existe el logaritmo, ¿ya? Solo cuando x es mayor que 7 quintos, aquí vamos a tener un número positivo mayor que 0, por lo tanto va a existir el logaritmo. Ya hemos hecho el paso 1. El paso 2, resolver esta inecuación. Esta inecuación la vamos a resolver. Lo voy a copiar todo, jóvenes, en una siguiente diapositiva. Lo voy a copiar en una siguiente diapositiva. Y acá está. Pero me voy a borrar esto de acá. Directamente voy a colocar solamente el resultado de del intervalo condición. ¿Ya? Ahí está. La gráfica del intervalo condición. Ahora, resolvemos la inecuación. La voy a copiar y cómo la resolvemos. Ahora sí, les voy a explicar. Cuando veíamos inecuaciones exponenciales, veíamos que la variable estaba en el exponente, estaba arriba, y para que baje usábamos una grada, una escalera hacia abajo, que era el logaritmo. Ahora, cuando tenemos logaritmo, estamos teniendo esa escalera que a lo que está en el logaritmo lo baja. Es como si lo llevara a un sótano. ¿De cuántos pisos el sótano? Eso va a depender del grado del logaritmo. En este caso, cuando no dice de qué grado es, me voy a copiar las propiedades. Voy a copiar las propiedades de los logaritmos. Cuando no dice de qué grado es el logaritmo, se supone que es de grado 10 o es logaritmo en base 10. ¿Ya? Si no nos dice de qué base es el logaritmo, se supone que es logaritmo en base 10. ¿Ya? Entonces aquí miren, logaritmo en base 10. Nos lo ha bajado a la expresión que está dentro del logaritmo, nos lo bajó a un sótano de 10 pisos de profundidad. Para poder tenerlo a nuestra altura, ¿qué tendríamos que hacer? Subirlo. Subir la expresión que está dentro del logaritmo, subirla a nuestro nivel. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando a ambos miembros la misma base. ¿Qué base tendríamos que aplicar, jóvenes? ¿Qué base tendríamos que aplicar? Hace 10. En este caso tendríamos que aplicar a ambos miembros base 10.
Así. ¿Por qué? Porque aquí el logaritmo es logaritmo en base 10. No se nota, lo voy a aclarar. ¿Listo? Lo voy a aclarar que es logaritmo en base 10. Si no dice de qué base, nosotros suponemos que es logaritmo en base 10. ¿Listo? Ahí está. Logaritmo en base 10 de esta expresión. Logaritmo nada más de esta expresión es lo mismo que logaritmo en base 10 de esta expresión. Entonces es como un sótano de 10 pisos de profundidad. Para poder trabajar con esta expresión, tenemos que subirlo a nuestro nivel. ¿Cómo lo subimos? Aplicando esta base, la misma base del logaritmo, a ambos miembros. ¿Listo, jóvenes? Entonces aplicamos esa base. Aplicamos esa base a ambos miembros. Quedaría mayor o igual que, nuevamente, la misma base. ¿Ya? En el miembro izquierdo, todo lo que esté en el miembro izquierdo lo ponemos como exponente con esta base 10. El 3 lo ponemos como exponente de la base 10. Entonces, a ambos miembros hemos aplicado base 10. Hemos aplicado base 10. ¿Listo? Hemos aplicado base 10. Ahora, jóvenes, miren. Una base elevada, a ver, lo voy a volver a escribir, porque no siempre va a ser base 10, ¿ya? No siempre va a ser base 10. En general, es de la siguiente manera la propiedad. Una base A, y aquí logaritmo en base A, de un logaritmo en base A de X, de un logaritmo en base A de X, es simplemente X. ¿Ya? Fíjense por qué. Voy a tachar. Logaritmo en base A de A se simplifica y queda X. Logaritmo en base 10 de logaritmo en base 10 se simplifica y queda X. Base de logaritmo natural logaritmo en base E se simplifica y queda X. Queda todo lo que estaba dentro del logaritmo. ¿Listo? Entonces, esa misma simplificación va a ocurrir acá. Base 10 de logaritmo en base 10 se simplifica y nos queda simplemente lo que estaba dentro del logaritmo. 5x menos 7 mayor o igual que 10 elevado al cubo. ¿Listo? ¿Han entendido lo que hice, jóvenes? Cuando tenemos logaritmo y queremos despejar la variable que está dentro del logaritmo, a ambos miembros le aplicamos la base del logaritmo, la base de ese logaritmo. Aquí no decía qué va a ser, entonces se supone que es logaritmo en base 10. Entonces le aplicamos a ambos miembros esa base del logaritmo. ¿Ya? A ambos miembros hemos aplicado 10 elevado a todo lo que estaba a la izquierda. En el lado derecho, 10 elevado a todo lo que estaba en la derecha. ¿Para qué lo hemos aplicado? Para aplicar esta propiedad de los exponentes. Una base elevada al logaritmo de la misma base de un número, queda solo ese número. Entonces se fue el logaritmo con la base 10 y nos quedó la expresión. ¿Listo? En el lado derecho nos queda 10 al cubo. ¿Ustedes saben cuánto es 10 al cubo, jóvenes? El cubo 1000. 5x menos 7 entonces es mayor o igual que 1000. ¿Listo? Y de ahí, ¿qué tipo de inecuaciones, jóvenes? Lineal. 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 ¿Cómo se resuelve la inecuación lineal? Transponiendo los términos independientes a la derecha, términos con la variable al miembro izquierdo, y quedaría de esta manera.
X mayor o igual que 1000 más 7. ¿Ya? 1000 más 7. 5X mayor o igual que 1000 más 7. De ahí nosotros despejamos y nos va a quedar 5X mayor que 1007. Mayor o igual que 1007. Después tendríamos que nosotros despejar. ¿Cómo despejamos? ¿Qué hay que hacer para terminar de despejar, jóvenes? El 5 pasa a dividir. 5 pasaría a dividir, sería 1007 entre 5, ¿no es cierto, jóvenes? Voy a conectar mi cargador, perdón. 1007 entre 5. Entre 5. X mayor o igual que 1007 entre 5. Y ahí queda. ¿Ya? Esa es la solución de resolver la inecuación logarítmica. Vamos a graficarla. 1007 entre 5 es 201,4. ¿Ya? Y representamos sobre la recta de los reales. Representamos sobre la recta de los reales. Ahí está la recta de los reales. Por aquí está el 0. Y tenemos aquí al número que es 1007 quintos. Tenemos al número que es 1007 quintos. Que eso es exactamente igual a 201,4. ¿Ya? Entonces es un número bastante grande. Es un número bastante grande. Va a estar muy a la derecha. Lo representamos. Ahí. Con ese color nos copiamos este circulito. Ahí está. Ya. ¿Qué nos dice? X es todo número mayor o igual que 1007 quintos. ¿Hacia qué lado va a estar? Derecha. Derecha. Hacia la derecha. Copio esto. Hacia la derecha hasta el infinito. Ahora, como tengo el intervalo condición que tiene las rayitas hacia ese lado, para esta solución hago las rayitas al otro lado y las haré con otro color. A ver, por ejemplo, un color verde o morado. La textura, aquí está. El color, ¿dónde está? Aquí está el color. Color verde, ahí está. Listo, hacia el otro lado. Entonces, el intervalo solución en este caso, el intervalo solución, lo voy a escribir. Este intervalo solución, en este caso dice, el intervalo solución para este caso, voy a subir estos numeritos, se me han movido. En este caso dice el intervalo solución es todo número X mayor que 1007 entre 5 hasta infinito. ¿Incluye ese número, jóvenes? ¿Incluye el 1007 o no? Sí. Sí. Y lo incluye. Entonces,
el corchete aquí dice si lo incluye a 1700. ¿Ya? Y está. Ahora, la solución final definitiva va a ser la intersección de este con este otro de acá. Entonces, miren, voy a hacer la intersección. Copiar. Lo pego acá. Ahí está. Ahí está. Y voy a representar a los numeritos. ¿Listo? Ya. Ahí están. Lo malo es que se mueven estas figuras. Voy a subir un poco. Ahí está. Ahí. Tenemos que hacer la intersección. ¿Qué es la intersección? La parte que se repite. Este 0, por ejemplo, va a estar más acá. Este otro número está ahí. ¿Listo? Y la recta de los reales dice que está acá. Y dice recta de los reales. ¿Ya? Ahora, esta otra figura de acá arriba, la figura de ahí arriba, jóvenes, no quiere soltar. Ya estamos terminando, pero no quiere soltar. La figura de aquí arriba, la voy a mover un poquito. La figura está ahí. Ahí está el 0, está el 7/5, lo pondré el 0 por acá. El 7/5 igual lo voy a mover un poco, jóvenes. Ay, se mueve todo. Ya, el 0 está acá. Y todo esto lo voy a mover hacia la izquierda. Entonces, más o menos por ahí está el 7/5. Y esta figura, además, este intervalo se va hasta el infinito. ¿Listo? Ahora, los vamos a ubicar estos números. Los vamos a ubicar. Está más o menos por ahí el 7/5. Ahí está el 7/5 y nos lo copiamos. ¿Ya? Nos lo copiamos. Ahí está el 7/5. Y dice que se va hasta el infinito. ¿Listo? ¿Cuál es la intersección? Es la parte que tiene doble raya. Entonces, a partir de 1007 hasta infinito, tiene doble rayado. Este pedacito que yo les voy a mostrar es la intersección. Desde 1007 hasta infinito, tiene doble trama, ya, doble rayado. A ver, sale más o menos así un cuadriculado doble. ¿Ya? Mezclado de color verde con azul, eso va a salir más o menos un color morado. ¿Listo? En esa parte, el cuadriculado verde que va en este lado, en esta inclinación, y también el cuadriculado azul, el tramado azul que va del otro lado. La solución definitiva corresponde exactamente a esta solución final de ahí arribita y la vamos a copiar porque esa es la solución final de este ejercicio. La solución final, la escribo aquí, intervalo solución final es la intersección desde el intervalo condición con la solución de ese logaritmo. ¿Ya? Eso se eliminó. ¿Listo, jóvenes? Esa entonces sería la solución de esta inecuación logarítmica. Para eliminar logaritmos se utilizan exponentes.
para eliminar exponentes se utilizan logaritmos. ¿Ya, jóvenes? Vayan copiando, por favor. Y si tienen alguna duda, vamos a atenderla el día sábado en la mañana para prepararnos para el examen. ¿Listo? Por el momento, ¿tienen alguna duda cortita? Porque ya se cumplió la clase y no quiero que lleguen cansados a su siguiente materia. ¿Han entendido cómo se resuelve, jóvenes? Les pido que vean el video para que entiendan mejor cómo se va resolviendo. ¿Ya? Dicen, no tiene más ejemplo de esto para que nos mande. Tengo, por ejemplo, en el texto que les he obsequiado, en el anillado, ahí hay estos ejemplos y está detallado así, con muchas palabras, porque eso no se los estoy dando en video, se los estoy dando así impreso. Ay, Ahí está la explicación, cómo van avanzando, cómo van graficando, cómo se mezcla y cuál es la solución final definitiva, por ejemplo. ¿Ya? ay, Ahí entonces vean por lo menos esos ejemplos y luego hagan estos 3 ejercicios. ¿Listo, jóvenes? Hagan estos 3 ejercicios. ¿Ya? ¿puede mostrar un ratito? Dice en la última página, le quiero sacar captura. Sí, sí, jóvenes, aquí está. Ingeniero, le podemos ir mandando los ejercicios que vayamos resolviendo al grupo para que usted nos diga si están bien o mal y así ver si estamos haciendo lo correcto. Pueden mandarlos, pero los revisaríamos el día sábado. Antes estoy ocupado con otras actividades. Ah, ya. Pues vayan mandándolos. Les voy a habilitar para la tarea para que la carguen. Ahí sí se las voy a ir revisando. Y yo creo que el viernes se las voy a revisar en la tarde para que ustedes sepan si han hecho bien o no las demás inecuaciones. Les he dado ya cuáles van a ser de tarea para presentar, ¿no es cierto? Para este bloque van a ser 2 igual. Entonces me van a resolver esta de aquí. 4 y la más difícil, la 5. No es difícil, no es difícil, jóvenes, no piensen que es difícil. ¿Ya? La 4 y la 7, perdón. La 4 y la 7. ¿Ya? Esas dos resuélvanlas para entregar a la tarea. Yo hoy voy a habilitar para que ya puedan ir cargando las tareas, sus ejercicios, para que yo se los vaya revisando ahí, para ver si han hecho bien o no. Es decir, no me manden a mi WhatsApp, manden o carguen a Moodle, ¿ya? Para que ahí practiquen cargar y también para que vean si están haciendo bien o no. Cárguenlas ahí y yo el día viernes en la tarde se las voy a revisar las tareas. ¿Listo? Ingeniero, este ejercicio, el 7 en el lado derecho también se aplica la propiedad de exponentes también, ¿no? Miren, como es el mismo logaritmo con la misma base, aplican la base, esa misma base aplican a los dos lados y se van a simplificar los dos logaritmos automáticamente. Les va a quedar un tipo de inecuación, la resuelven y ya está. Pero el intervalo condición aquí, este lo igualan a mayor que 0. Este otro también lo igualan a mayor que 0. O sea ¿Listo? que van a haber dos. Dos intervalos condición, entonces esos van a ser la intersección con la solución final definitiva. ¿Ya? Ya, jóvenes. Ahí vamos a concluir y nos vemos el día sábado en hora de clases. ¿Listo? Que estén bien, jóvenes. Cualquier duda me preguntan por WhatsApp y más tardecita yo cargo el video y también cargo para que puedan cargar su tarea. ¿Listo? En Moodle. Carguen sus tareas en PDF o como foto para que yo pueda calificarles y ustedes puedan ver que les estoy observando. Si mandan como Word, no voy a poder calificar ahí, no se puede calificar el Word. Solo se puede calificar PDF o imagen, JPG. ¿Ya? Entonces manden fotos o manden archivos en PDF. ¿Listo? Cualquiera de los dos pueden mandar para que yo les califique y ustedes puedan ver lo que les estoy calificando. Ingeniero, disculpe, ¿hasta qué día tenemos para subir la tarea? Les recomiendo que las suban hasta el viernes, para que yo el viernes en la tarde las pueda calificar. Ah, ¿Ya? ya, ok. Las han ido haciendo, ¿no es cierto? Y les he dicho que cuáles van a ser, hemos escogido unas poquitas, esas las van a cargar para ese día viernes. Así yo el viernes en la tarde se las reviso para ver si están haciendo bien o no. ¿Listo? Ok. Ya, joven. Ahí terminaremos entonces. Nos vemos el día sábado en clases y manden su tarea hasta el viernes. ¿Listo?
Que estén bien, jóvenes. Descansen para su siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego. Buenas Hasta luego, noches. jóvenes. Hasta luego, Buenas ingeniero. noches. Que estén bien. Hasta luego.